Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, en el desierto, comenzaron todos a murmurar contra Moisés y a Aarón, y les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta hartarnos. Pero vosotros nos habéis traído al desierto para matarnos a todos de hambre. Entonces el Señor dijo a Moisés: voy a hacer que os llueva comida del cielo. La gente saldrá a diario a recoger únicamente lo necesario para el día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: he oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: al atardecer comeréis carne y por la mañana comeréis hasta quedar satisfechos. Así sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Aquella misma tarde llegaron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Los israelitas, no sabiendo qué era aquello, al verlo se decían unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les dijo: este es el pan que el Señor os da como alimento. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: el Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste. Dio orden a las altas nubes. Abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos maná. Les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles. Les mandó provisiones hasta la hartura. Los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio un trigo celeste. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. En el nombre del Señor os digo y encargo que no viváis más como los paganos, que viven de acuerdo con sus vanos pensamientos. Pero vosotros no conocisteis a Cristo para vivir de ese modo. Si es que realmente oísteis acerca de Él, esto es, si de Jesús aprendisteis en qué consiste la verdad. En cuanto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos de vuestra vieja naturaleza, que está corrompida por los malos deseos engañosos. Debéis renovaros en vuestra mente y en vuestro espíritu, y revestiros de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se manifiesta en una vida recta y pura, fundada en la verdad. Palabra de Dios. Día domingo, día del Señor. Con gran alegría nos unimos a su casa, a contemplar ese gran milagro del pan de vida, el que trasciende, el que nos hace comprender esos grandes regalos del amor de Dios. Por eso disfrutemos de este hermoso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, y tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará al Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron:
¿Qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Le dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder contemplar ese bello discurso de amor, esas palabras del Maestro, que viene a trascender en nuestra vida, que nos hacen entender estos misterios de amor para la humanidad. Peregrinos en esta tierra, pero llamados al cielo, a esas promesas del Padre que se realizan a través del Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo nos hace entender ese camino, ser respuesta en la historia. Dios que nos ama y que nos lleva a grandes regalos de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que el Señor Jesús, al hacer esa multiplicación de los panes, el pueblo de Dios no entendió. Él se retiró. Por eso muchos vinieron a Tiberíades a buscarlo, pero no lo encontraron. Lo encontrarán a la orilla del mar. Le preguntan: ¿cuándo ha llegado ahí? Pero el Señor irá más allá de su respuesta. En verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. No entienden ese gran milagro que el Señor hace, que nos invita a vivir esta experiencia de la palabra, que nos hace contemplar grandes milagros de su amor, no como un sensacionalismo, sino como un camino de vida. Las obras que Dios hace son maravillosas, pero a través de la sencillez, de la humildad, del amor. Ahora el Señor hará esta afirmación: obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Es el que os dará al Hijo del Hombre, porque a ese es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Es el Señor Jesús que ha venido a redimirnos, a entender ese plan divino para la humanidad, de comprender el llamado de Dios y ser respuesta a aquellos que están en él. Pero para ello hay que vivir una experiencia de fe, esa experiencia del amor de Dios. Alguno le preguntará: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? El Señor responderá: es que creáis en quien Él ha enviado. Es creer en esas palabras del Señor, tener fe, abandonarnos a la misericordia de Dios a través de su Hijo, y comprenderemos ese plan divino maravilloso que nos da promesas, milagros, maravillas de Dios. Ahora veremos el Señor cómo responderá a estos interrogantes. ¿Qué hemos de hacer para orar las obras de Dios? Y el Señor le dirá: las obras de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Y ese creer es tener fe, es creer en las palabras del Maestro, que transforma la vida.
que nos da esa alegría, el entender ese propósito de Dios. Ahora siguen surgiendo otras preguntas. ¿Qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo le dio a comer. Pero el Señor le dirá, no fue Moisés que os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ahora surgirá una necesidad, diciendo ellos, Señor, danos siempre ese pan. Y ese pan es el Señor. Yo soy el pan. Ese regalo que queda con nosotros, el Maestro en la Eucaristía. Y que lo estamos viviendo en este día domingo, muy especial. Por eso es importante el poder conocer nuestra fe. Construir esa fe a través de la comunidad. Y ver esos grandes regalos del amor de Dios, que nos llenan de alegría, de gozo. Ahora veremos a través de la primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 16, versos 2 al 4 y de 12 al 15. Y es que tengamos cuidado con las murmuraciones, las críticas, que destruyen a una comunidad. Porque veremos que los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Les importaba vivir en el pasado, sabiendo que el Señor, que Dios tendrá esperanza a una tierra prometida a su pueblo. Pero ellos siguen llorando, no comprendiendo ese plan divino que Dios tiene para ellos. Y por eso la murmuración, la desesperación, el de no confiar en Dios. Tú y yo estamos confiando en momentos difíciles, en momentos de tribulación. Cuando vengan esos momentos, es cuando debemos más acercarnos a la oración, de abandonarnos en Dios, sabiendo que Él va a hacer cosas maravillosas, perfectas. No dudemos. No comencemos a desesperarnos, a tomar malas decisiones que nos llevan a una consecuencia. Busquemos el amor de Dios y las pruebas vienen, pero confiando en que el Señor hará obras grandes y maravillosas. Por eso algo interesante es ver al salmista con esa confianza. El Señor le dio pan. Y nosotros vivimos un gran regalo de la Eucaristía. El pan de vida. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo vivo en él y él en mí. Es esa unidad con Cristo. Ese amor de Dios para con nosotros. No dudes del amor de Dios. Y otra cosa importante es, también en el momento de prueba, saber discernir. Orar. ¿Qué es lo que quiere el Señor a través de esa dificultad? Porque el Señor es un Dios que provee. Nunca se olvida de nosotros. Vemos a través de la segunda lectura algo interesante y es tomado de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. A vivir en ideas vacías, sino esa experiencia de amor, de oración que tenemos con el Señor, que nos lleva a esas ideas profundas, a comprender el sentido de nuestra existencia, por qué estamos aquí y cómo podemos ser esos instrumentos del amor de Dios, no por nosotros, sino por la gracia de Dios que nos acompaña, por esa experiencia con el resucitado, que nos lleva a ver grandes regalos de amor, la fe. Y por eso es interesante, como nos dice la misma palabra, nosotros en cambio, aprendiendo de Cristo, habéis oído a Él y habéis sido adoctrinados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús.
Ahora que hay que despojarnos del hombre viejo. Y así poder comprometernos a tener esa experiencia de fe, renovando la mente, el espíritu, revistiéndonos de esa nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad. Sí, para todos nosotros. Que nosotros podamos ser portadores de esas buenas noticias, de esos grandes regalos del amor de Dios, que nos llevan a una experiencia, esa identidad de hijos de Dios, amados por Él, para transmitir ese amor para la gloria de Dios. Ahora les invito para que vivamos en oración esa experiencia maravillosa, esa palabra que se haga vida. Sí, en ti, en mí. Ver los milagros, prodigios, ese alimento que da vida, que el mismo Señor hace, para que podamos comprender el sentido de nuestra existencia. Y a la luz del Espíritu Santo, poder contemplar esos grandes milagros de amor, que nos edifica como comunidad, que nos lleva a unirnos juntos para dar gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantos regalos, bendiciones y honores. Por esta experiencia maravillosa. Tú eres el pan de vida. Danos comprender ese alimento que no perece. Es tu amor por nosotros, que te haces pan de vida, de amor, de misericordia. Tu sangre que derramaste en la cruz para salvarnos. Haz comprender ese gran milagro, así como también podamos transmitir este regalo de fe a nuestros hermanos, porque no son palabras muertas, es una experiencia de fe, de poder escuchar a tantos de esos grandes milagros, prodigios, de las obras de Dios en sus vidas. El Señor que sana, que libera, que da ese camino, verdad y vida. Que nos podamos edificar unos a otros, porque es el pan del cielo. Así como también tengamos cuidado con las críticas, las murmuraciones que destruyen las comunidades. Cuando vengan momentos difíciles, dificultades, que haya sinceridad en el corazón. Porque la experiencia de Cristo nos lleva a despojarnos de ese hombre viejo, a renovar nuestra vida, a caminar y dar pasos firmes en la fe, a través del amor, del diálogo, la comprensión. Cuando vengan estos momentos de resequedad, de dificultad, de desierto, dejémonos abrazar por el Señor, a través de su palabra, confiar en Él, para que en las pruebas veamos esas grandes manifestaciones del amor de Dios, que transforman nuestra vida, que son respuesta para la humanidad. El pan vivo bajado del cielo, que se ha hecho vida para cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora queremos felicitar a todos nuestros párrocos, sí, en este día domingo, Día del Señor. Así como este gran servidor del Santo Cura de Ars. Dios les bendiga por su entrega, su dedicación, su amor, a través de este llamado, y así también en ese cuidado del rebaño de Dios. Y esta hermosa frase del Santo Cura de Ars: la gracia de Dios nos ayuda a andar y nos sostiene. Por eso es importante vivir esa experiencia con Dios, de orar, de estar con Él, comprender el llamado que nos hace, para transmitir a nuestros hermanos estos regalos de gracia que transforman el corazón.
que nos llenan de alegría, de vida y gozo, para ver los grandes regalos de Dios para dar. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.